Saludo cordial a toda la feligresía de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y al honorable consistorio de ancianos. Les habla el pastor Jorge Caicedo. Quiero dirigirme a toda la iglesia en Colombia y muy en especial al consistorio de ancianos y al representante legal de la iglesia, nuestro obispo presidente Álvaro Torres. Queriendo y procurando lo mejor para la iglesia, me he visto en la necesidad de poner en conocimiento de todos los hermanos la situación a la que he sido sometido arbitrariamente por un procedimiento irregular generado por los oficiales del Distrito 9, algunos de la vigencia pasada y otros de la vigencia presente. Procedimiento fecundado por el consistorio de ancianos, quienes no han procedido ni juzgado correctamente. Soy pastor ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 20 años de ministerio pastoral. He desempeñado mi ministerio pastoral en el departamento de Antioquia, y a raíz de una injuria, he sido sometido al despojo de mi investidura pastoral. Tal injuria ha desdibujado mi imagen de tal manera que aún algunos compañeros de ministerio y algunos creyentes, sin conocer la verdad del asunto, refieren vejaciones en nuestra contra. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que los oficiales se confabulen con gente impía para generar chismes, injurias y calumnias y sean capaces de exponer a un pastor a amenazas de muerte? Fuimos arrojados a la calle y sometidos a amenazas de muerte en mi contra, en el lugar donde administraba y donde se generó la injuria. Ese día domingo que yo hice mi última escuela dominical en ese municipio, por medio de un diácono anciano, me llegó un recado de amenaza de muerte con palabras puestas en la boca de aquel anciano. ¿De qué bando? No sé. Y de hecho, al amanecer del día lunes, siendo aproximadamente la 1 de la mañana, llegaron 3 hombres armados y rodearon nuestra casa con el fin de ultimarme afuera. Reaccionando, nosotros, invocando poderosamente el nombre de Jesucristo, en medio del pavor y la angustia, y mientras invocábamos frenéticamente el nombre del Señor, aquellos delincuentes huyeron como si hubieran visto algo terrorífico. Ante esto, me dirigí a la ciudad de Medellín y procedí ante la justicia, dando a conocer a la Fiscalía General de la Nación la irregularidad con la cual procedieron los directivos del Distrito 9, no sin antes acudir al consistorio de ancianos, quienes dilataron el proceso, mientras en la Fiscalía General de la Nación cursaba y cursa el proceso de demanda. Yo le pregunto a usted, hermano Álvaro Torres, con mucho respeto, ¿es justo que a un pastor se le prive de ejercer su derecho pastoral por una injuria? Siendo que la injuria constituye un delito según la ley 599, artículo 220, 221 y 222 del Código Penal, ¿por qué no han tomado las medidas necesarias y disciplinarias contra los señores Bernardo Serna, Manuel Tavares, Rubén Román, Eduard Taborda y Rubén Pozo? Sino que se han confabulado, asintiendo el atropello de estos señores en mi contra, concertando con ellos en su decisión. ¿Acaso no constituye eso un delito que se llama concierto para delinquir? Sí,
Cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para injuriar o para referir injuria proferida por otros y secundan esa injuria como una verdad, es un delito. ¿Acaso no sabe usted, hermano Álvaro Torres, que los señores ya mencionados, en su afán por enlodar el proceso que cursa en fiscalía, trataron de alterar las pruebas fehacientes de inocencia y que dieron orden e instrucciones al pastor que me reemplazó en dicha congregación para que él escribiera con puño y letra propia cartas a nombre de hermanos de la congregación que antes habían mandado sus cartas testimoniales que testificaban mi inocencia, desdibujando el testimonio escrito en las cartas anteriores emitidas por estos hermanos, testimonios que reposan en la fiscalía, y solicitándoles a los hermanos que firmaran dichas cartas como si fueran ellos quienes las habían escrito. ¿Acaso eso no constituye un delito que se llama obstrucción de pruebas y obstrucción a la justicia? ¿Sabía usted, hermano Álvaro Torres, que el hermano Freddy Monsalve, encargado de recibir la correspondencia que llega a Secretaría General para el Consistorio, escondió todos los documentos probatorios de inocencia que yo le entregué y que los tuvo escondidos por más de 2 meses? ¿Con qué fin? ¿Quién hay detrás de todo esto en mi contra? ¿Quién de los oficiales o del consistorio dio la orden a Freddy Monsalve para que éste escondiera o retuviera los documentos probatorios de inocencia y así la apelación no surtiera su efecto en el tiempo que la ley lo contempla? Quiero que toda la iglesia sepa, yo siempre he manifestado mi sentir en una conciliación, en un arreglo. Al hermano Jorge Cristancho, quien era miembro del consistorio en la vigencia pasada, se lo manifesté una y otra vez. No es mi interés agravar la institución con esa demanda que cursa en fiscalía. Yo siempre manifesté olvidar la situación después de que haya retractación y restitución ministerial, que es lo más justo y correcto. E inclusive me sostengo en mi posición. Si hay reconocimiento en que hubo un procedimiento irregular y se me restituye mi derecho pastoral, estoy dispuesto a olvidar el caso y a levantar los cargos. Esa demanda que cursa en fiscalía es una demanda de carácter jurídico, porque la responsabilidad según el derecho recae sobre el representante legal. Así que esto afectaría a la institución como tal y puede afectar también su personería jurídica por el hecho de vulnerar los derechos constitucionales que como ciudadano me otorga mi nación y que me los han vulnerado. El hermano Fernando López, presidente en la vigencia pasada de la Iglesia Pentecostal, tenía el deber de pronunciarse, pero guardó un absoluto silencio ante el caso. ¿Por qué no se pronunció, hermano Fernando López? ¿Por qué esquivó el proceso? ¿Por qué no firmó ningún documento para emitirlo a nombre suyo como representante legal de la Iglesia ante este caso? Sino que guardó un absoluto silencio. Al hermano Jorge Campuzano, como fiscal nacional, se le notificó de la irregularidad. ¿Por qué no hizo su gestión, hermano Jorge Campuzano? Y al fiscal distrital, al hermano Francisco Javier Martínez, ¿por qué lo declararon impedido para hacer mi defensa ante ustedes, honorable consistorio? ¿Cree usted, hermano Álvaro Torres, que por el hecho de un ciudadano acudir en defensa de sus derechos, esto lo haga inapto para ejercer su cargo pastoral como ministro de culto de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia?
Pues déjeme decirle, mi hermano, que esto es lo que manifiesta el documento emitido por la abogada, que dice haberlos representado a ustedes o a los oficiales, procurando dislocar el proceso. Refiere lo siguiente: aunque usted no ha pecado, aunque usted es inocente, como lo refiere usted y sus pruebas presentadas, mas sin embargo, por el hecho de usted haber acudido a otras instancias a que juzguen los asuntos internos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, usted no puede ser pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Acaso no constituye eso otro delito? ¿Quién dijo que alguien por ser ministro de culto no puede acudir a las instancias judiciales a reclamar sus derechos constitucionales cuando estos le están siendo vulnerados? Si me toca dar a conocer a los medios de comunicación las irregularidades que los señores oficiales y en este caso el honorable consistorio cometen abusivamente contra los pastores y sus familias, lo haré. Y no creo que eso le traiga mucho bien a la organización, puesto que eso dará lugar a investigaciones sobre asuntos internos. Pero ese no es mi interés. Yo amo la iglesia y me gusta servir a Dios en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. No me obliguen a seguir con el proceso, porque estoy dispuesto a llevar esto hasta las últimas instancias bajo el marco jurídico, bajo lo contemplado por la ley y por la Constitución colombiana, hasta donde me lo permitan los magistrados, los jueces y los fiscales de las altas cortes. Honorable consistorio de ancianos, hermano obispo presidente Álvaro Torres, escúchenme por favor. Llevemos esto por los medios conciliatorios. No hay necesidad de que ese proceso siga avanzando. Ese proceso no le conviene a la iglesia como institución. Arreglemos esta situación. Estoy dispuesto a conciliar con ustedes, dispuesto a olvidar el caso, dispuesto a levantar esos cargos, dispuesto a perdonar la injuria. Cuando ustedes se pronuncien y cuando me den una solución viable y haya entonces una restitución ministerial, porque yo amo mi ministerio y no voy a permitir que por injurias y chismes y calumnias, gente que no gusta de mi persona, se aprovechen de semejantes situaciones para privar mi derecho a ejercer como pastor. A mí me llamó Jesucristo a ejercer mi ministerio pastoral y el testimonio del sello de mi apostolado está en las iglesias que han ministrado. Fui misionero 5 años en un pueblo donde no había ni un creyente en el pueblo. Y allá por la gracia del Señor en 5 años entregué una iglesia establecida de más de 60 hermanos bautizados y más de 20 niños. Y entregué un fondo para construcción. Después fui enviado a otra iglesia, a una iglesia muy antigua, donde por la gracia del Señor estuve casi 5 años y entregué la iglesia firme, estable y todos los hermanos perseverando. Después fui enviado a otra iglesia donde recibí como 53 hermanos y estuve 6 años y allá entregué 127 hermanos bautizados y más de 20 niños. Y así sucesivamente Dios respaldó y ha respaldado mi ministerio pastoral donde he ido. No puedo permitir que gente adversaria de mi causa quieran privarme mi derecho pastoral. Gracias, hermanos, por haberme escuchado y Dios les bendiga.